Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hacer llevando a cabo el estudio de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Ya vamos en el capítulo número 12, ya lo acabamos de terminar la semana pasada. Nada más el día de hoy haremos una pequeña pausa y haremos un tema relacionado con eso que hemos estado viendo. No es propiamente de la serie, pero es un tema que va amarrado, ¿no? Con lo que hemos, repito, estado viendo. Sí, entonces, acompáñame a orar para que el Señor sea quien nos hable, ¿no? Vamos a escuchar su palabra, escuchar su consejo y que sea Él. Sí, pues Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, hemos reconocido quién eres tú, Señor. Padre, y Señor, nos toca ahora escuchar tu voz, Dios, escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor, que creemos que así será. Señor, esto es para que tú seas exaltado, Señor, para que aún en medio de la enseñanza tú seas glorificado, Señor, y que podamos escuchar algo de ti, Señor, y llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que todo esté en orden, Dios, que todo pueda fluir, Dios, y que tengan un corazón dispuesto, Señor, y oídos atentos, y dame también tu gracia, Dios, para poder expresar el mensaje de esta tarde. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bien, pues el tema del día de hoy es un compromiso con Dios y su iglesia, ¿sí? Es como lo he titulado. Y pues bueno, es necesario comenzar diciendo que el compromiso pues es necesario en la vida, ¿no? El compromiso es síntoma de madurez. Hemos estado viendo los domingos, ¿no?, acerca de un llamado a la madurez. Bueno, el compromiso es parte de la madurez, ¿sí? Es síntoma de alguien responsable, es un síntoma de disciplina, ¿sí? El ser comprometidos. Y en la vida diaria, hermanos, tenemos pues ejemplos de compromisos, ¿no? De un empleado con su trabajo, ¿no? Hay un compromiso de estar a cierta hora, cumplir ciertas funciones, ¿sí? Hay una responsabilidad. Un estudiante en la escuela, ¿no? Los estudiantes igual tienen que hacer las cosas como piden los maestros, ¿no? Es un compromiso que asumen al estudiar, ¿sí? Ya los que pasamos por ahí, pues ya lo vivimos. Y los que están ahí, pues, entienden, creo, esta parte. Entonces, hay un compromiso, ¿no? Luego también, pues, los casados, que hemos asumido un compromiso de ser fiel, de amar, respetar, ¿no?, a nuestras esposas, esposos. Asumimos un compromiso, ¿sí? Entonces, a través de la vida tenemos varios tipos de compromisos, ¿sí? Nos comprometemos a cosas. Y bien, pero aunque tenemos una idea y a lo mejor tenemos la definición correcta de qué es un compromiso, bueno, me di a la tarea de buscarlo, ¿no? Porque a veces podemos tener la idea y que a lo mejor es una idea correcta, pero ya que lo escucho ya más definidamente, más concienzudamente alguna definición, pues lo aterrizo un poco más, ¿no? Y espero que también con usted sea así. Bien, un compromiso, ¿qué significa la palabra? Significa obligación, escuche bien, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es decir, es algo que yo contraje, ¿no? O sea, yo asumí este compromiso, es algo voluntario. ¿Okay? Número 2, otra definición, acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras ciertas concesiones cada una de ellas. Es decir, puede haber un acuerdo entre dos o más personas, ¿sí? Un compromiso, después de tratar ciertas cosas. Entonces, una obligación contraída por una persona, es decir, repito, algo que hice, algo que acepté, adquirí un deber, hice un acuerdo con alguien, ¿sí? En este caso, y por el contexto donde estamos ahorita, en este caso, repito, en nuestro compromiso es con Dios mismo, ¿sí? Es con Dios y su iglesia. Adquirimos un compromiso, o deberíamos de adquirir un compromiso, ¿sí?
Repito, si asumimos compromisos, es síntoma ¿de qué? De madurez, ¿sí? De que estamos siendo entendidos. Y mire, pero en la actualidad, ¿no? Bueno, aunque en realidad es que desde siempre, pero creo que esto ha ido incrementado mucho más, es que el hombre, y cuando digo el hombre me refiero al ser humano, no quiere pues comprometerse con nada, ¿no? Vemos divorcios por infidelidades, ¿sí? O se enfadan uno del otro y pues entonces nunca hubo un verdadero compromiso y quiebran ese compromiso, ¿no? Gente despedida de los trabajos debido a la falta de responsabilidad y falta de compromiso, repito, etcétera, ¿no? Podemos tomar infinidad de ejemplos de una falta de compromiso, de una falta de responsabilidad, de una falta de madurez, ¿sí? Y mire, y lamentablemente la iglesia no se ha salvado de estos casos, ¿no? La gente quiere llegar a la iglesia, al evangelio, pero sin comprometerse. Volvemos a decirlo, ¿no? Quiero los beneficios, pero no quiero las responsabilidades, ¿sí? Quiero las bendiciones del Señor, quiero que me bendiga, quiero que me vaya bien, quiero usar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, pero no quiero santidad, Señor, pero no quiero comprometerme, no quiero ir todos los domingos, o no quiero ir todos los miércoles, o no me quiero levantar los sábados, ¿sí? No quiero eso, Señor, pero sí quiero que me bendiga, sí quiero esto. Repito, queremos los beneficios, queremos las bendiciones, pero no queremos las responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿hay un compromiso o no hay un compromiso? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús mismo dijo ya, acompáñenme por favor. En Mateo, capítulo 16, versículo 24 y 26, al 26, perdón. Vamos a Mateo 16, versículos del 24 al 26, vamos a leer. Aquí ya vamos a entrar a más cómo el Señor pide compromisos, ¿sí? Y cómo lo pide, ¿sí? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí la palabra clave es, si alguno quiere venir, ¿sí? Si alguno quiere. Es una invitación. ¿Quién quiere? Es la clave. Y la palabra venir, ¿sí? Se traduce como, hay varias definiciones y están muy, no sé, se me hace muy, pues, por así decirlo, amoroso o romántico de parte del Señor. Déjele leer cómo se traduce esta palabra. Es decir, si alguno quiere determinar, si alguno quiere escoger, si alguno prefiere venir en pos de mí, si alguno desea venir en pos de mí, si alguno desea inclinarse en pos de mí, si alguno quiere deleitarse en mí, si alguno quiere preferirme a mí, quererme a mí, y ojo, esto es voluntariamente, ¿sí? Dice, si alguno quiere venir, si alguno quiere preferirme, si alguno quiere deleitarse, ¿sí? Está abierta para todos, pero depende de cada uno. Él no obliga a nadie. Pero es una invitación muy amorosa de parte del Señor, ¿no? ¿Quién quiere seguirme? ¿Quién quiere inclinarse por mí? ¿Quién? ¿Tú, Elian? Qué bueno. No es más espiritual aquí ahorita. Entonces, ¿quién lo desea? ¿Sí?
¿Quién quiere comprometerse con Él? ¿Sí? Jesús presenta 3 apelaciones en forma de imperativos, o sea, de mandato. La voluntad de la persona que quiere ir en pos o detrás de Él, que es, niéguese a sí mismo, es la primera. Tome su cruz, son dos imperativos que denotan acción decisiva, inmediata y puntual. ¿Sí? Es decir, son acciones de hacerlo ya, ¿no? Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y la cruz sabemos que es un símbolo de muerte. ¿Sí? Tomar la cruz significa decidir morir a uno mismo, decir que sí a Dios y decirle que no a mí mismo. ¿Sí? Como ya lo hemos dicho, cuando decimos, ya lo ha dicho el pastor Raúl, lo ha dicho el pastor Ángel, Bogan también, cuando decimos que no a algo, decimos que sí a otras cosas. Y cuando decimos que sí a algo, decimos que no a otras cosas. ¿Sí? ¿Qué le decimos al Señor a Él? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Sí, Señor? ¿O no, Señor? ¿Lo vamos a preferir? ¿Nos vamos a deleitar? ¿Nos vamos a inclinar a Él? ¿Nos vamos a comprometer con Él? ¿Sí? Podemos clasificar que en el cristianismo hay 3 tipos de servicio: el servicio a Dios, el servicio a los santos y el servicio a los no creyentes, a los no alcanzados, a los que no han creído aún en el Evangelio. En esa ocasión tocaremos el servicio a los santos, pero ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Somos nosotros, exactamente, los apartados, los escogidos. ¿Sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos creído en el Señor Jesús para redención de nuestros pecados. ¿Sí? Y ojo, es santos, no son santurrones, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Santos. Y hemos estado viendo acerca de los dones del Espíritu, de que cada uno, el Señor nos ha dado un don, una gracia, un regalo, una dádiva, a cada uno de nosotros, ¿sí? Que ha sido dado por Dios para edificación de la iglesia, ¿sí? Y también hemos estado viendo de cómo estamos poniendo en práctica esos dones, o peor aún, si no lo estamos haciendo, ¿sí? Ya lo hemos dicho también. Es por ello que ese tema es para seguir animándonos, hermanos, a abrazar este compromiso con Dios y con su iglesia, por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos, ¿sí? Porque una vez más se trata de Él, se trata de edificar la iglesia, se trata de que su reino sea extendido, se trata de que Él sea conocido. Muy bien, entonces podemos comenzar definiendo algunas palabras como ¿qué significa servir? ¿Sí? Bien, según el diccionario bíblico, lo podemos definir como adorar, ministrar u obedecer. ¿Y quién es el que sirve? Un siervo, ¿no? Un siervo con S, no con C. ¿Sí? Un siervo. ¿Y qué significa siervo? Criado, esclavo, ministro. Es sencillo, ¿no? Son definiciones que creo que todos podemos entender. Pero ¿cuánto implica esas cosas, no? ¿Qué compromiso implican esas palabras? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué no todos valoran el privilegio de servir a Cristo y a su iglesia? ¿Por qué no hay un valor o hay un deseo, un compromiso, un amor por querer servir a la iglesia? Servir en primer lugar, repito, a Dios y a su iglesia. ¿Por qué no hay ese compromiso? ¿Sí? Bueno, pueden tomarlo como algo ligero, algo que no es importante, ¿sí? Hay algo, pues al cabo hay otros que lo pueden hacer. Al cabo que hay otras personas que lo hacen, ¿sí? Ahí están los mismos que predican, o los mismos que tocan, o los mismos que limpian. Ahí están ellos. Pues deberíamos todos, hermanos, de ser servidores, ¿sí? Lamentablemente, pues creen que son más importantes sus planes, ideas y actividades que las de Dios. Es decir, si se acomoda a mis planes, si se acomoda a mis actividades de la semana, lo hago. Si no es así, Dios, lo siento. ¿Sí? Una vez más,
¿Hay un compromiso? ¿No hay un compromiso? Evidentemente, si alguien tiene esa actitud, no hay un compromiso. Sí, es evidente. Otra respuesta a esto de por qué no sirven o por qué no hay un compromiso con Dios y su iglesia podría ser porque no comprenden todavía la magnitud de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí? No se dan cuenta o no recuerdan de dónde nos sacó, de qué nos libró el Señor, quiénes fuésemos sin Él. Y hermano, yo le pregunto, ¿quién fuera usted, hermano, hermana? ¿Dónde estaría el día de hoy si no hubiese conocido al Señor? A veces es bueno preguntárselo, ¿no? Yo lo he hecho y Señor, pues quién sabe si vivo estaría, ¿no? Es la realidad. ¿Dónde estaríamos actualmente? ¿Sí? ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿De qué cosas nos ha guardado? ¿Sí? Una opción más pudiera ser porque no hay un agradecimiento con el Señor, no hay un corazón agradecido. ¿Sí? Tal vez somos como los 9 leprosos, ¿no? Vamos por favor allá a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron sanados, hermanos? 10. Pero no todos vinieron a reconocerlo. No todos vinieron a darle gracias. Y la pregunta es, ¿de cuáles somos, hermanos? ¿Somos de los 9 o somos del grupo de esos unos que regresan a darle gracias? No todos, hermanos, no todos entendemos que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios, no porque Él esté obligado con nosotros para darnos, ¿sí?, sino porque es su gracia. Y en primer lugar la salvación, ¿no? Por su gracia nos salvó. Y es en respuesta a esa gracia, a ese amor, a esa misericordia, que deberíamos de responder en servicio, en compromiso con Él. ¿Sí? Una prueba de ello, de esa gratitud, de ese compromiso, es precisamente el servicio. ¿Sí? Es precisamente eso. Y mire, el mejor ejemplo de una iglesia que servía era la iglesia primitiva. ¿Sí? Se le llamaba iglesia primitiva porque fue la primera iglesia formada después de la ascensión de Cristo. Sí, creo que ya lo había comentado, pero cuando yo escuchaba iglesia primitiva, me imaginaba cavernícolas, ¿no? Perdón, pero es que así, o sea, estaba chico, entonces, primitivo, o sea, pensabas en eso, ¿no? Pues para aquellos que escuchan el nombre primitivo, no se está refiriendo a eso, sino que es primitivo, es primero, ¿sí? Bien, porque hay adolescentes, hay niños y vamos a ubicar, o a lo mejor algún adulto, ¿no? Y está bien, estamos aprendiendo. Entonces, por eso la iglesia primitiva. Ok, veamos algunos ejemplos acerca de la iglesia primitiva, ¿no? De cómo servían, ¿sí? Y de cómo se servían mutuamente. Y vamos, por favor, a Hechos, capítulo 2,
versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este pasaje que estamos viendo, podemos observar cómo era la vida de la iglesia de los primeros cristianos, ¿sí? Tenían temor reverente del Señor. Estaban como una familia unida, viendo por las necesidades de los demás, no viendo lo suyo como propio, ¿sí? Y necesitamos entender, hermanos, tener en claro esto. Y mire, encontré un comentario acerca de esto y se me hizo muy interesante y se lo quiero compartir. Los cristianos primitivos, de los primeros, no cavernícolas, los cristianos primitivos reconocían que Jesús era el dueño de ellos y de sus propiedades. Valoraban más a las personas por encima de las posesiones. Tal compromiso continuó, según se informa, entre los cristianos hasta el siglo II y fue muy ridiculizado por los paganos hasta que los valores paganos finalmente inundaron la iglesia. Todavía entonces hasta el siglo II tenían esas prácticas, pero había una burla. ¿Cómo vas a proveer? ¿Cómo vas a ayudar a los demás? ¿Cómo vas a renunciar a algo que es tuyo, que te pertenece, por alguien más? Pero aquí es muy importante, muy interesante lo que dice: valoraban más a las personas que a las posesiones. Y hoy en día, hermanos, se ha volteado todo, ¿no? Valoramos más las posesiones que las personas, ¿sí? Hay más, en esta época consumista, en esta época de tener, de acumular, de quiero más, se valora más las cosas materiales que las personas, ¿sí? Hermanos, que Dios nos libre de la lujuria insana de cosas materiales, ¿sí? Una lujuria insana de cosas materiales. De que valoremos más las cosas materiales que a las personas, ¿sí? También dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Acompáñenme ahí mismo en Hechos, capítulo 4. Hechos 4, ahí le da, depende del tamaño de su Biblia, 2 vueltas a la hoja o una. Hechos capítulo 4. Dice, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. De nuevo vemos cómo nadie decía tener nada propio. Vendían sus propiedades y entregaban las ganancias de ellos los apóstoles para ver por la necesidad de los hermanos. Y lo que dice el versículo 34 está muy interesante. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Sí?
Ningún necesitado había entre ellos. Y hermanos, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos administrando las posesiones que el Señor nos ha dado? Nuestra casa, nuestro carro, las cosas materiales que podemos tener, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero yo soy sincero, el Señor me ha dado a mí y a mi esposa mucho más de lo que pudiéramos obtener nosotros, solo por la gracia del Señor. Creo que también ustedes. Y no es jactancia, ¿sí? Pero de la misma manera en que hemos recibido, también se nos demanda, ¿sí? ¿O usted cree que el Señor da para que usted se acumule y acumule y acumule? No. Y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí lo vemos. Recordemos que todo lo que tenemos es por Él. Solamente somos administradores. Bueno, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Sí? Y bueno, por supuesto, hermanos, que estamos hablando de un balance de las cosas, ¿no? Tenemos que proveer para los nuestros, pero también tener presentes a los de la familia de la fe, ¿sí? Es importante. Por eso es necesario seguir practicando lo de la despensa, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá con nuestro hermano Pedro e Iván es muy importante seguirlo practicando, porque he sabido solamente de algunos casos, hermanos, que de cómo las familias aquí en la iglesia han sido bendecidas con esto, ¿sí? Tal vez nuestro hermano Pedro y Iván nos pueden contar más acerca de esto, pero es ver por las necesidades de los hermanos, es practicar el amor. De lo mucho que el Señor nos ha dado, poder practicar, poder bendecir, poder proveer. Otra vez, ¿cómo estamos administrando lo que tenemos? Estamos viendo por nuestros hermanos. Mire, y sé que esto es difícil tal vez de ponerlo en práctica, porque es que a mí me costó trabajo. Me costó esto, me costó aquello. ¿Y cómo voy a desprenderme, no? Bueno, ahí podemos ver que hay orgullo en el corazón, que hay avaricia, probablemente. Y repito, estamos hablando de un balance. No vamos a desproteger ha habido casos, ¿no? Y supe de uno que hasta las cobijas le daban a los hermanos y su familia tenía que pasar frío por estar bendiciendo a otros, ¿no? Digo, tenemos que aprender a ser muy balanceados, ¿sí? No estamos hablando de un desbalance. Estamos hablando de cómo administramos nuestros recursos. El Señor Jesús dijo también que el que quiera ser el mayor tiene que ser siervo de todos, ¿sí? Acompáñame, por favor, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 43. Marcos 10, versículo 43. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que desea tener una posición en el reino de Dios, o autoridad en el reino de Dios, necesita ser siervo de todos. Tiene que ser humilde de corazón para poder llegar a ser alguien de autoridad, ¿sí? Y mira, hermanos, con Dios todo es diferente. ¿Quieres tener? Tienes que dar, ¿sí? ¿Quieres ser autoridad? Tienes que servir y humillarte para llegar ahí, ¿sí? ¿Qué dice el mundo? ¿Quieres tener? Acumula, haz tranzas, lo que sea, pero si quieres tener, si quieres avanzar, si quieres cierto nivel de vida, pues tienes que hacer cosas que no son
del todo legales, ¿sí? Pero aquí dice el Señor, ¿quieren tener? Tienes que dar. ¿Quieres ser autoridad? Tienes que servir y humillarte. Jesús, nuestro máximo ejemplo de servicio, fue tal el servicio de nosotros que dio su vida por usted y por mí. ¿No es este, hermanos, un motivo suficiente para servir a Dios en primer lugar y por consecuencia a mis hermanos de la iglesia y los no alcanzados? Para tener un compromiso para un servicio a la iglesia, al Señor. ¿Cómo estamos con eso? Ahora, si estamos sirviendo, hermanos, solamente somos siervos inútiles. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 17:10. Ya se lo sabrán de memoria, ¿no? Pero es importante leerlo. Lucas 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Y sé que suena fuerte la palabra inútil, pero esta palabra viene del griego, se lo voy a deletrear, AJREIOS, agreios, que significa no meritorio. Es decir, no hay mérito si hacemos lo que se nos ha ordenado. No hemos hecho nada extraordinario. Simplemente lo que se nos ha pedido, lo hemos hecho. ¿Sí? No hay mérito. Y mire, cuando un gobernante, ¿sí? Cuando un gobernador, presidente municipal, presidente de la república, quien sea, hace bien su trabajo, ¿sí? Pavimenta calles, crea programas, ¿sí? Gubernamentales, mejora la seguridad pública, mejora los servicios públicos, etcétera. Le gusta el reconocimiento, la admiración de la ciudadanía, los aplausos, ¿sí? Lo sabemos. Bueno, no debería de esperar tal cosa, ¿sí? Pues para eso está, ¿no? Sí, o sea, hace las obras públicas con dinero público que es recaudado a través de nuestros impuestos, ¿sí? O sea, ¿qué mérito hay en eso? Digo, el mérito es que para eso son, ¿no? Que lo administre correctamente. O sea, se espera que eso es lo mínimo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, cuando hagamos lo que el Señor nos pida, no esperemos nada a cambio. Pero aún en eso, Él es tan bueno que sí nos da, nos recompensa. ¿Sí? Él sabe los tiempos, las formas y las maneras en cómo va a bendecirnos. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Aun cuando el Señor, hagamos lo que el Señor nos manda, Él da recompensa. ¿Sí? No lo esperamos y no lo tenemos que hacer con la motivación de, Señor, yo hice esto y acuérdate, ahí para que lo apuntes en tu lista. ¿Sí? No debe de haber tal motivación, pero Él en su misericordia y gracia nos recompensa. También los que servimos tenemos que soportarnos unos a otros. Vamos por favor a Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Romanos 15. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, ni aun nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesús, se agradó a sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba viendo la recompensa de ese sacrificio, estaba viendo lo que vendría después de ese sacrificio. Y muchas veces solamente vemos lo que cuesta el sacrificio, lo que cuesta levantarse temprano,
lo que cuesta el estar aquí, lo que cuesta ser disciplinados, lo que cuesta el compromiso. Solamente vemos eso, pero no vemos cuál es el beneficio, cuál es la bendición de ese sacrificio, de ese compromiso. Muchas veces tenemos la vista muy limitada, hermanos. Solamente vemos lo que cuesta, pero no vemos, Señor, pero eso te va a honrar, eso te va a glorificar. Y no es fácil. No es fácil mantenerse, hermanos, pero ¿qué otra mejor tarea, función o motivo de vida podemos tener como creyentes que el servir al Señor? Dígame uno solo, un mejor motivo de invertir el tiempo que servir al Señor. Mira, eso se evidencia con el servicio, Eso se evidencia con el servicio. Entonces, el soportar, hermanos, a los demás quiere decir que vamos a tener roces, tendremos diferencias, pues somos humanos, somos carne, ¿no? Y pensamos diferente, ¿sí? Pero eso no quita la responsabilidad de llevarnos bien. Para reafirmarlo esto, vamos por favor a Proverbios capítulo 27, versículo 17. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Déjese lo leo en la traducción en la traducción del lenguaje actual. Dice: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. ¿Sí? Y ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo comentamos en otras ocasiones, pero cuando estás afilando un cuchillo, cuando estás afilando un hierro, ¿qué es lo que salen? Chispas, ¿no? ¿Sí? Se están golpeando, están teniendo fricción, ¿sí? Pero el punto es llegar quiero dejarlo de cierta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, entre nosotros van a salir chispas, entre nosotros va a haber roces, ¿sí? Pero dice, pero para ser mejor persona, ¿sí? El amigo. Entonces no nos desanimemos, hermanos, si hay problemas, si hay roces, porque los va a haber. Es más, hasta uno mismo, consigo mismo, se cae gordo a veces. ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué me espera de mi prójimo? ¿Sí? Hermanos, no nos necesitamos para crecer. No nos desanimemos, repito, si tenemos roces. Es parte de las situaciones que no se quede ahí. Hay que tratarlo. Y se lo digo en lo personal, es algo que me cuesta, pero tengo que hacerlo y lo he hecho, ¿no? Y agradezco a mis hermanos con los que he hablado, tener un corazón, decir, ¿sabes qué? Rectifiquemos. Lo siento, discúlpame, vamos haciendo otra vez, regenerando, o vamos cambiando esa situación, ¿sí? Pero es importante hablarlo, decirlo, ¿sí? Entonces, repito, no se desanime, hermanos, si tenemos roces con los demás, ¿sí? No es que seamos monedita de oro para caerle bien a todos, no se trata de eso, estamos siendo formados, así como usted está siendo formado, yo estoy siendo formado, y tendremos nuestros roces. Bien, también necesitamos ser ejemplo a los demás en cuanto al servicio. Mateo 5:16, acompáñenme por allá, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se lo leo este mismo versículo en la versión lenguaje actual. Dice: de la misma manera, la conducta de ustedes
debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Qué compromiso, ¿no? Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Y la pregunta obligada es, ¿cómo anda nuestra conducta, hermano? ¿Es una conducta que glorifica a Dios? ¿Somos ejemplo de los demás en servicio y en compromiso con Dios y su iglesia? ¿Sí? Y hace unos domingos el pastor predicaba sobre esto, ¿no? De ser ejemplo. Qué importante es serlo. Qué importante es madurar y ser ejemplo. ¿Es un reto? Sí. ¿Es difícil? Muy difícil. Porque quisiéramos, la verdad, quisiéramos que nadie nos viera, cada quien su vida, pero la realidad con el Señor es otra. Necesitamos ser ejemplo. ¿Sí? Y esto, fíjese, con los que tenemos hijos, no sé que mi hija es chiquita, pero sí es muy fácil poder decir, haz eso, haz aquello, pero tenemos ahí, en primer lugar, bueno, a mi esposa, ¿no? Y en segundo lugar, una personita que ya imita y que ya sabe muchas cosas y entiende muchas cosas. Qué difícil es poder ser ejemplo, en primer lugar en casa, ¿no? Y no quisiéramos, porque la verdad es que la carne dice, no, pero ¿por qué? O sea, no. Pero tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser congruentes. ¿Sí? En primer lugar con los de casa. Y eso se reproduce con los de la iglesia, con los de afuera. ¿Cómo estamos en eso, hermanos? Quisiéramos que nadie nos viera. No, que no me volteen a ver mis errores, no volteen a verme a mí, no volteen a ver mis deficiencias. Digo, eso es lo que todos, es lo más fácil, ¿no? Que nadie me vea. Me quiero ocultar. Pero al Señor no lo engañamos, hermanos. Al Señor no lo engañamos. Pero dice, sé ejemplo a los demás. ¿Sí? Y me gusta mucho como lo dice aquí la traducción en lenguaje actual, y muestren cómo se obedece a Dios. ¿Sí? ¿Podemos decir eso de nuestra vida? Mi vida demuestra cómo se obedece a Dios. Yo asumo ese compromiso de cómo se obedece a Dios. Y no diga que sea la ligera, ¿no? O no digamos que no, y si nos sumamos el compromiso. ¿Cómo estamos con esa situación? Y hermanos, repito, necesitamos comprometernos en el servicio en iglesia. ¿Sí? En cuanto a los ministerios, el pastor, los líderes necesitan apoyo. ¿Sí? Ya hemos estado viendo los dones, las virtudes, las dádivas, los regalos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo los estamos poniendo en práctica? O peor aún, repito, ¿no los estamos poniendo en práctica? ¿Me ayudas, César, por favor? Sí. Necesitamos apoyo de los que ya están establecidos en la iglesia, de los que ya llevan años en el Evangelio. Ellos deberían ser los primeros en responder siempre a este llamado de servicio, ¿sí? Como decía el pastor hace unos domingos, ya no, maduren. Algo así, ¿no? ¿Decías, hermanito? O sea, ya no es una iglesia nueva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que se comprometa usted y yo? ¿Qué más tiene que darle el Señor? ¿Qué más tiene que mostrar el Señor para que nos comprometamos? ¿Sí? Bueno, ya gracias a Dios ha habido un avance, ¿no? La reunión que tuvimos el sábado antepasado, qué bueno. Sí, qué bueno. Pero es necesario que entiendan que esto es un compromiso con el Señor, no con el pastor, no con los líderes. Es con Dios, es con su iglesia. ¿Sí? Hermanos, si las actividades del trabajo, escuela, familia, como lo vimos antes, son importantes en nuestra vida diaria, ¿cuánto más no es importante estar en la casa de Dios y servir a nuestros hermanos? ¿Sí? Dios nos da las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, la gracia para poder llevar a cabo esas actividades. Pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo? En primer lugar, ¿estamos llegando temprano a los servicios?
¿Estamos sirviendo fielmente en la iglesia? ¿Cómo estamos ejercitando los dones? Hermanos, es necesario que entendamos que ser cristianos va mucho más allá de solo disfrutar las bendiciones de Dios. Implica también responsabilidades, compromiso, negarse a uno mismo para que otros disfruten también las bendiciones de Dios. Como ya lo dijimos, no solo querramos las bendiciones de Dios, sino también las responsabilidades. ¿O qué excusa traemos delante del Señor el día de hoy? Y le adelanto, creo que es el tema con el que vamos a dar la serie, las excusas. Vamos a empezar varios callos ahí. Así como traemos peticiones delante del Señor, como traemos cosas por el cual pedir o rogar, bueno, ¿qué excusa traemos delante del Señor el día de hoy para no comprometernos con Él? ¿Sí? Yo le pregunto, ¿qué decide usted? ¿Decide comprometerse o solamente quiere los privilegios del Señor? Y déjame decirle, o sea, el Señor no es ningún tonto que se va a dejar usar, ¿no? Como, no sé, a veces pensamos que podemos burlarnos de Él solamente queriendo sus beneficios. Pero Él sabe el corazón. Así como Jesús les dijo, ustedes me siguen solamente porque sacian sus necesidades físicas, ¿no? Que los alimentaban, pero su corazón no está conmigo. Y muchas veces podemos tener esa actitud, hermanos. Queremos las responsabilidades, los beneficios, las bendiciones, pero no queremos los compromisos. No queremos el sacrificio. Y repito, vemos el sacrificio, lo que cuesta, nuestra mirada está corta, pero no vemos más allá. Entonces, repito, ¿qué es lo que decía el día de hoy? ¿Comprometerse con Dios y su iglesia? ¿O solamente quiere sus beneficios? Sí. Póngase de pie, hermano, por favor. No es regaño. Espero que no lo tome así, ni tener ese tono, pero es importante atender esto, ¿sí? Es por el bien de todos. Es por el bien de todos, hermanos, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas, Señor, de verdad, sin excusa delante de ti. Nos dejas sin argumentos delante de ti, Señor. Al verte a ti como nuestro máximo ejemplo de servicio, de compromiso, de entrega, nos desarmas, Señor. ¿Qué podemos alegar? ¿Qué podemos decir, Señor? Señor, si aún no nos hemos comprometido en un 100%, Padre, ayúdanos a madurar, a avanzar, a quitar excusas, a quitar argumentos que creemos que son válidos o ideas, Señor, erradas acerca del servicio, Señor. Padre, no te podemos ocultar las motivaciones de nuestro corazón. Señor, queremos responder en gratitud, en compromiso, en servicio a ti por lo que nos has dado, Señor. No queremos ser como aquellos otros 9 leprosos que no regresaron, Dios, a reconocer lo que tú habías hecho, sino queremos reconocer todo el tiempo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque ¿dónde estaríamos, Señor, el día de hoy si tú no nos hubieras rescatado, Señor? Y queremos comprometernos, Dios, en servirte más. Los que ya lo estamos haciendo, hacerlo mayormente comprometidos. Siempre hay que avanzar. Siempre hay algo que aprender. Siempre donde hay que madurar, Señor.
Y aquellos que aún no se comprometen, Señor, sacude sus corazones y que vean que a quien servimos es a ti, no al hombre, Señor. Y que eso los lleve a tener un compromiso, porque es para ti, Señor, la obra. Se trata de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por escucharnos y por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Y pues Dios los bendiga. Gracias.